Pues bueno, buenas tardes nuevamente para todos y para todas. De verdad que pues es un gusto que puedan estar el día de hoy, acompañarnos en esta nuestra séptima capacitación del semillero. Esperando que se encuentren todos muy bien de salud y pues teniendo en cuenta esta difícil situación que está viviendo la Facultad de Salud con la pérdida de nuestra queridísima doctora Cándida. Antes de iniciar con la capacitación y extenderle la palabra al profe Eder, queremos hacer en homenaje a nuestra docente un minuto de silencio y reflexión pues en su memoria, ¿cierto? Pues sabemos que la profesora Cándida dejó una huella y un legado que va a ser muy difícil de borrar y que va a perdurar durante mucho tiempo, y pues es un ser excepcional que nos abandona físicamente en estos momentos. Bueno, posterior voy a hacer la presentación de el profe que nos va a dirigir la capacitación del día de hoy. Posteriormente haremos el minuto de silencio y terminaremos con palabras de la profesora María Eugenia para ahí sí iniciar nuestra capacitación en manos de el docente y doctor Eder Peña Quimbaya, quien es licenciado en Educación Física para la Salud, magíster y doctorado en Ciencias de la Actividad Física y Motriz. Y pues nos va a compartir su experiencia y va a hacer con nosotros una dinámica muy interesante de conversatorio sobre el tema que nos atañe, que es la investigación cuantitativa. Bueno, entonces voy a hacer cronometrar el tiempo para guardar silencio en memoria de nuestra querida profesora Cándida. Listo. Profe María U, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan Camilo, y al profesor Peña, bienvenido y bienvenidas todos a esta actividad. Es una actividad académica que es importante para la formación de ustedes, por ir formándose ustedes y en la medida en que ustedes van a ser las personitas que el día de mañana, pero también en este presente, digamos, a seguir cuidando lo que nosotros hemos dejado en nuestra experiencia. Es muy importante porque ellos reflejan, digamos, nuestra verdadera razón de ser, el sentido de ser docentes, digamos, el sentido de ser nosotros personas, porque nosotros antes que docentes somos personas. De ahí que sabemos que esto es para ustedes voluntario, pero que con todo, digamos, amorosamente están asistiendo nosotros también en esta actividad, pero que lo valoramos inmensamente. Entonces, con gran sentimiento, pienso que es importante hacer este mismo colectivo para la profesora de Rosa Castañeda Valencia, muy allegada a nosotros, al profesor Eder Peña, que también ella colaboró en la maestría de actividad física para la salud, también en algunas actividades de salud pública, y compañera, colega,
hermoso ser humano que nos legó, digamos, en sus palabras muy importantes sobre el cuidado, diciendo que cuando usted cuida a un paciente, cuide todo de él, su cuerpo, su alma y su espíritu. La enfermería es un acto de cuidado divino. Entonces, Cándida Rosa dejó esas palabras y las hemos estado replicando en todas las actividades que estamos haciendo en enfermería. Entonces, muchísimas gracias y los dejo con el profesor Edel Peña, que es todo un mago en el arte de la investigación. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Bueno, y ya para terminar, no se les olvide que mañana hay la actividad de sustancias psicoactivas, especialmente frente a la problemática de los cannabinoides. Entonces necesitamos que todos los del semillero de investigación estén presentes, porque voy a tomar de verdad, muy seriamente, la asistencia para dar certificados. ¿Listo? Entonces, por eso requiero que mañana estén conectados de 8 a 12. Invitación para todos los demás semilleros que hemos invitado mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe María Eugenia. Y bueno, no siendo más, le cedo la palabra en este momento al profesor Eder Peña Quimbaya, quien nos va a impartir pues, la capacitación que hoy nos convoca. Muchas gracias, profe. Tiene la palabra. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias, María Eugenia, y a todos pues, quienes están hoy acá en este semillero saludable de Caldas. Me alegra mucho ver mujeres en la pantalla, pues porque fundamentalmente la investigación no es para generar una guerra de género, sino que ha excluido, si se puede decir, mucho a la mujer. Y cuando la mujer hace investigación, pues es muy interesante porque el detalle de la mujer, la precisión frente a la mirada, es importante. Entonces, en ese orden de ideas, también me uno pues al reconocimiento que yo tengo por la querida Cándida. eh, pues desde pregrado yo fui profesor de ella y compartimos muchos años ya como compañeros de facultad, y siempre me llamó la atención de que ella quería impulsar los jóvenes. Ella hablaba de la rebelión de los jóvenes, y eso precisamente lo hicimos en la maestría en el tema de río cardiovascular. Ustedes van a ver un proyecto que ella nos asesoró más adelante como resultado de esta conversación que quiero hacer. Pues yo simplemente quiero conversar en el tiempo cuando Juan Camilo vea que ya se cumple el tiempo, pero la idea, pues me puede avisar. La idea es que a medida que yo voy conversando con ustedes, si tienen alguna inquietud, pues podamos parar un momento y resolver la pregunta si la sé, y si no, pues queda en el apuntador para buscarla. Específicamente de esta charla, cuando uno habla de investigación, yo siempre parto de las siguientes situaciones. ¿Y de qué voy a hablar? Fundamentalmente voy a hablar de por qué formar para la investigación, qué es eso del paradigma en relación a la investigación eh, desde un enfoque cuantitativo, por qué las experiencias de investigación son fundamentales, y les voy a hablar específicamente del semillero. Para ello he invitado dos de los integrantes del semillero Actividad Física, el cual pues hace parte del grupo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y la idea es hacer unas conclusiones para ese aspecto. He propuesto dos ejercicios. Un primer ejercicio es de presaberes. No es calificable, es simplemente que ustedes reconozcan qué saben de esa pregunta que les voy a hacer. Y a lo último, qué han comprendido de la charla. Entonces, voy a permitirme presentarles y ahí ya les doy las indicaciones. Entonces, en ese propósito, quiero es que conversemos a la luz de la invitación que me ha hecho la doctora María Eugenia y por supuesto Camilo, y ya con la asistencia de ustedes. Entonces, Sagan planteaba mucho
y recalcaba mucho en sus programas, no sé si ustedes los han visto, específicamente en Cosmos. Y él hablaba de cuantifica siempre que sea posible. Y ese es un gran libro, El mundo y sus demonios. Entonces, específicamente la cuantificación hay veces le hace a uno perder la realidad. Y por los números son una de las grandes batallas frente a saber si eso es cierto o es falso. Les voy a pedir el favor que ustedes entren a esta dirección, www.menti.com, y que digiten, una vez ustedes accedan a esta dirección, que digiten el código 4405581. Y allí les va a aparecer una pregunta. Esa pregunta les va a pedir que digan 3 palabras en relación a lo que saben del tema. Entonces voy a dar un tiempo máximo de 2 minutos para que ustedes puedan pensar las preguntas, ingresar, pensar las preguntas y las respuestas. Y ya les muestro los resultados al terminar la charla. Entonces, por favor, ingresen. Profe, disculpe. La pregunta es decir en 3 palabras para nosotros, ¿qué es la investigación formativa? Eh, en 3 palabras, o sea, que permita conocer qué es la investigación formativa. 1, 2, 3 palabras. En conclusión, la pregunta es, ¿qué es la investigación formativa para usted? En 3 palabras. Empiezan a aparecer las palabras: construcción, interdisciplinaridad, reflexión. Conocimiento, enseñanza, interdisciplinaridad, aprendizaje, educación, objetividad, análisis, estudiantes. Ya casi se va a terminar el tiempo. Legado. Docentes, indagación, exploración. Bueno, en últimas ya tenemos una 9 palabras que ya en un momento se las doy a compartir. Específicamente cuando nosotros hablamos de investigación formativa desde una mirada cuantitativa, eh, yo lo que hice cuando Juan Camilo me hizo la invitación fue pensar realmente si yo ameritaba dar la charla, ¿cierto? En el sentido de conversar y más en medios con apoyo virtual, en ocasiones es complejo, pues porque posiblemente uno no se acerca a las personas, no las siente, no las duele, prácticamente no las toca con la mirada. Entonces, de eso quiero hablar, pues quiero hablar de qué es la formación desde la investigación, qué es el paradigma, específicamente en el enfoque cuantitativo, y cuáles son las experiencias de investigación que desde el semillero de actividad física ustedes pueden conocer. Y por supuesto, unas conclusiones. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de investigación, pues específicamente estamos identificando que la investigación en el semillero, en su sentido estricto, busca una formación, busca que ustedes alcancen eh, y se impliquen en un saber, en este caso en la enfermería o en la educación física para los chicos que son del semillero de actividad física. Y ese conocimiento muchas veces se hace
en diferentes líneas. Parte de la experiencia, ustedes me imagino ya han hecho cursos de investigación, pero se valida en la práctica. En ese sentido, esas leyes de la naturaleza, de la cultura y de las relaciones entre ustedes, seres que piensan, permiten realmente enriquecer ese saber teórico y práctico que específicamente se da porque usted reconozca los diferentes orígenes, objetos y procedimientos que tienen que saber, en ese caso, un saber teórico. Y cuando hablamos de esas prácticas, específicamente ustedes han tenido que aprender a escribir, han tenido que aprender a comprender los procedimientos en ese orden de ideas, dependiendo del campo disciplinar. Entonces, en ese orden de ideas, en enfermería se habla y se escribe de una forma que posiblemente es diferente a la de educación física. Entonces, de allí es la importancia y lo complejo del proceso de investigación, en las cuales se articulan diferentes saberes, diferentes experiencias, diferentes situaciones científicas y filosóficas, por supuesto metodológicas. Entonces, cuando vemos este círculo de la investigación y ustedes ven allí que hay un mapa conceptual, tendríamos que saber que ese saber investigativo nos va a generar un conocimiento. Y como él nos genera un conocimiento, ¿cierto? En ese orden de ideas, ese conocimiento se nos va a presentar en diferentes situaciones. Y como es un saber investigativo, hay un juego específicamente que parte de lo singular, que parte del reconocimiento de nosotros cómo pensamos, qué elementos técnicos tenemos y cómo nos amarramos con otros investigadores, o sea, cómo nos reconocemos. Y en últimas, cómo la enfermería y la educación física se reconocen, todo en procura de la aplicación de métodos, de enfoques, de diferentes técnicas, ¿cierto? Pueden ser las mismas, pero su saber investigativo va a ser diferente. Y todo esto en procura de qué? Pues específicamente en procura de que la investigación sea formativa. En últimas, la investigación formativa lo que pretende es que usted retome aquellas situaciones que le permiten describir, explicar, comprender e interpretar realidades. Y a juicio de ese proceso, pues que ustedes puedan comprender qué están haciendo. En últimas, cuando hablamos de investigación formativa, el resultado es que ustedes lo puedan hacer práctico. Es decir, que ustedes puedan llevar con todos esos enfoques que han aprendido de ese saber investigativo para conocer, en este caso, la enfermería, puedan utilizar el mejor camino, puedan utilizar las mejores técnicas, o sea, la forma de recoger y las estrategias, cómo aplicar los instrumentos, y todo en procura de que usted realmente se forme en investigación. El concepto de investigación formativa atañe principalmente al pregrado, y es en el pregrado posiblemente donde nosotros tendríamos que eh, hacer que las raíces crezcan gruesas y esas raíces se nutran con las prácticas. En este caso, pues las prácticas que sean ilustrativas, demostrativas y validadas por una guía o por un guía, por un orientador y por una persona que acompaña frente al error. En este caso, el error es virtuoso. Y aquí el objetivo es curricular. Muchas veces los cursos de pregrado en los planes de estudio fallan porque son obligatorios y porque en sí lo que se va a dar allí son contenidos que en ocasiones se alejan del objeto de estudio y de las habilidades que requieren el investigador. Hasta allí alguna inquietud, alguna pregunta que quieran comentarme. Bueno, espero que me estén siguiendo, entonces vamos a hablar. Aquí en conclusión la idea de fuerza es que todo esto del saber investigativo y de conocer está específicamente planteado para que el estudiante de pregrado identifique los diferentes enfoques, los diferentes métodos, técnicas y por supuesto las estrategias en procura de llevar a la práctica, o sea, de saber haciendo, o saber cómo se hace. Y cuando hablamos fundamentalmente del saber científico, ese saber científico nos va a llevar principalmente a que
esa persona que ya terminó ese plan de estudios, en este caso enfermería, educación física y otros, pues se le reconoce que tiene una experiencia, o sea, pasó por un plan de estudios, pasó en ese caso por un semillero de investigación y tiene un reconocimiento de vida, se le reconoce, él identifica en este orden de ideas dónde nacen las ideas, o sea, cómo se piensan con las ideas, eh, en sí dónde nacen las palabras, o sea, la naturaleza de las palabras, cómo son y para qué son, y por supuesto cómo se da ese recorrido metodológico, o sea, cómo se pueden aplicar. En este orden de ideas, el saber científico está enmarcado principalmente en estudiantes de posgrado y se habla específicamente de la formación investigativa. Quiere decir que un estudiante de especialización o de maestría, estamos hablando es que se va a formar en investigación para reconocer que la investigación, por supuesto, tiene un factor misional y es dado por la universidad y se enmarca dependiendo de la evolución tanto de la ciencia y la tecnología en eh, en el área de conocimiento y el cual se espera que sea muy riguroso, muy creativo y que por supuesto pues le permita a uno identificar lo que son los elementos constitutivos de esa formación investigativa. ¿Qué es lo que llama la atención en esta primera imagen? Y es que cuando hablamos de pregrado estamos hablando de la investigación formativa. Y cuando estamos hablando de posgrado, hasta maestría, estamos hablando de una formación investigativa. Y bueno, y entonces los de doctorado, ¿qué harían? Ellos se van a formar específicamente en hacer investigación. O sea, están, como su nombre lo indica, el ser doctor le está enmarcando en que sabe hacer investigación. O sea, que se ha especializado en un tema y en una área, si se puede decir, para saber menos. Entonces, a saber menos se especifica más en profundidad y por supuesto se vuelve un experto en sí, un doctor. ¿Qué es lo que pasa con el paradigma como tal? Específicamente cuando hablamos de los paradigmas, estamos identificando aquí que en su concepto, el paradigma nos va a decir qué es lo que la gente hace culturalmente y que todos repiten sin saber. Para el caso de la ciencia, lo que se busca es que indique y guíe en relación a esas personas, o sea, que sea legítimo y válido. ¿Por qué se razona así? En ese orden de ideas, cuando hablamos nosotros de paradigma, la idea es que nos pongamos unas gafas que nos permitan a nosotros como investigadores comprender la realidad desde una posición determinada. Y para eso, pues este paradigma que vamos a hablar nosotros nos va a reconocer que es un conjunto de suposiciones, ¿cierto? Acuérdense de lo que planteaba Sagan, que mantiene unas interrelaciones que nos permite interpretar al mundo y por eso es que investigador o estudiante de pregrado o de posgrado, lo que va a ver son diferentes problemáticas y él va a buscar diferentes formas de tratar, diferentes marcos referenciales para resolver una epistemología, en ese caso un nacimiento de un problema. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? En la época de los griegos, habían dos acepciones del concepto paradigma. Una era lo físico y otro lo espiritual. En ese momento estamos aporreados en lo físico por la pérdida de la profe y espiritualmente nos pone a pensar si realmente, ¿qué pasa si yo me muriera? En la muerte, ¿cierto? Entonces empieza a haber un dualismo entre la mente y el cuerpo, entre lo eterno y lo infinito, entre lo mundano y lo terrenal, y así lo que está diciendo fundamentalmente es, entonces, ¿qué es la investigación científica? ¿Cómo lo podemos hacer? Y por eso allí hay una dicotomía entre los métodos cualitativos y cuantitativos que en este orden de ideas pues vamos a hablar de lo cuántico. Específicamente los paradigmas están sustentados por aquello de la forma de mirar. Entonces, para nosotros vamos a hablar específicamente de lo positivista y lo pospositivista. Lo primero, en ese caso, el paradigma positivista está precisando que es cuantitativo, ahí fue donde nació ese paradigma como tal. Y el fin de lo cuantitativo es pretender un procedimiento, un análisis de los datos. En conclusión, él ve la realidad absoluta. Él no ve variaciones, él ve la realidad, ¿cierto? Y en últimas,
Eso es lo que trae tantos problemas a nosotros. Entonces, ese paradigma positivista, cuantitativo, lo que califica es que es empírico, analítico, hace uso de la razón, es sistemático y, por supuesto, tiene en cuenta a lo científico y a lo tecnológico. Cuando vemos el otro ladito, la otra rama, que es lo pospositivista, en ese pospositivismo están todas las leyes exactas. Entonces están todas las ciencias naturales, todas las ciencias que fundamentan la Tierra, la evolución del hombre, y en ese sentido van a ver que hay una relación entre lo que es eh, la diferencia entre lo que existe y la realidad. Entonces allí lo real es lo que se entiende desde las leyes exactas. Y las leyes exactas específicamente no son completas, ¿cierto? Entonces, por decir algo, el tornado Iota eh, estuvo, hizo el desastre y se fue. ¿Qué fue lo que hizo razonable para comprender de forma total que un viento, producto del calentamiento del mar, hiciera ese desastre que al hombre le costó tanto tiempo? En última, las características de este postpositivista lo que están haciendo es reconocer que somos imperfectos, que no hay un fenómeno de interés concluido y que en últimas el objeto de estudio, el investigador, lo va a influir por la mirada y que la teoría y la forma de ver el mundo lo va a reconocer a través de sus diferentes valores, tendencias, en sí, la forma como se reconoce. Y aquí es donde nace entonces el cuasi experimental. Y en últimas, ese concepto es que hay errores, en conclusión la realidad es imperfecta, y como hay errores, pues nos va a tener que dar cuenta de que hay posibilidades de plantear hipótesis. Entonces, en conclusión, el paradigma de este orden se nos va a mostrar positivista, es muy de la realidad absoluta, y el postpositivista donde el investigador le mete la mano, donde el investigador hace que la realidad sea imperfecta, pero para mostrar la solución a un problema. ¿Qué preguntas hay hasta allí? ¿O qué están pensando allá? ¿Qué les queda? En ese caso de la investigación formativa y del paradigma en la rama del positivismo y del pospositivismo. Bueno, entonces vayan enfilando las preguntas porque la idea es que ese enfoque cuantitativo es la forma como miramos las gafas que nos permite ese paradigma pospositivista y reconocer la realidad, ¿cierto? Lo positivo y lo pospositivo. Entonces, el enfoque cuantitativo se nos va a mostrar de dos formas. Uno es que explica el fenómeno, o sea, el problema. Y cuando ese fenómeno se explica, la idea es que el investigador lo estudie. O sea, la investigación no se va a hacer por ignorancia, la investigación se va a hacer fundamentada en el conocimiento, no en profundidad. Por eso usted va a tener a un profesor, coordinador de semillero, a un estudiante que tiene más experiencia en la formulación de un problema para predecir. Entonces es dialéctica, o sea, va y viene, en que usted predizca el fenómeno o en que usted controle el fenómeno. Cuando hablamos de controlar, estamos hablando de los conceptos que se pueden medir, de las variables que se pueden medir y que varían en el tiempo. Otro elemento fundamental es la recopilación de información. Usted debe identificar que cuando usted recopila información, lo hace a través de una prueba, o sea, de una técnica y un instrumento. Y esa prueba fundamentada en hipótesis. Y esas hipótesis van a ser estadísticas y también van a ser de medición numérica. Entonces, aquí es muy importante precisar que el enfoque cuantitativo me va a explicar un fenómeno y me va a recopilar las pruebas. Ese fenómeno debe ser estudiado y como es estudiado, debe plantearse hipótesis del investigador y de la teoría. Y como son propuestos por el investigador y por la teoría, pueden predecir comportamientos de los seres humanos y de los contextos.
Y, por supuesto, hay que controlar las variables cuando los estudios se vuelven cuasi experimentales o experimentales y se reconocen por el análisis y la comprobación estadística y, por supuesto, de la mediación de los números. ¿Qué es lo que pasa con los diferentes aspectos de investigación? ¿Qué es lo que ustedes han hecho, cierto? La investigación se mueve en una línea o en una espiral, en un tornado, si se puede decir. Un primer aspecto que debemos reconocer nosotros es que la investigación es objetiva, o sea que tiene presente la realidad, o sea que hay un objeto de estudio. En ese caso, cuando ustedes empiezan a estudiar el SARS-CoV-2, cómo se comporta en los diferentes estratos y cómo se comporta en jóvenes y cómo se comporta en adultos mayores. Entonces, no se va a mirar otros aspectos, sino que se va a centrar en lo que usted va a identificar como un vacío de conocimiento y como ese vacío de conocimiento que es respaldado por la teoría. Otro elemento es la perspectiva y lo que está buscando el investigador es ver hacia afuera. La perspectiva es externa, o sea, es del contexto. Y como es del contexto, lo que pretende esa perspectiva es que el enfoque, desde las gafas que se ha puesto el investigador, es analítica. O sea, lo haces dentro de los conceptos de análisis, producto de reconocer una teoría, producto de tener unas variables y producto de poder identificar los diferentes elementos que hacen parte de su estudio. Y está orientado fundamentalmente hacia la verificación de hipótesis. Entonces, la orientación específicamente a la verificación de teorías, de leyes que se repiten y, por supuesto, de la comprobación de las hipótesis. Estos cuatro aspectos nos llevan a pensar que las investigaciones, cuando hablan del enfoque cuantitativo, deben tener un diseño y está orientado a que ese diseño realmente pueda verificar el resultado, o sea, que tiene un tipo de estudio, un nivel de estudio y, por supuesto, una forma de recolectar los datos y también una forma de analizarlos. Cuando hablamos del proceso, quiere decir que usted como investigador debe tener control sobre las técnicas, los instrumentos que va a tener presente y, por supuesto, debe tener un control riguroso de los posibles sesgos que tiene el investigador en cuanto a la implementación de los métodos, las técnicas y los instrumentos. Por ello, usted debe tener presente cómo va a proceder, o sea, los pasos que usted va a dar para recoger los datos, los pasos que usted va a dar para utilizar las variables, y esas variables pues se dan producto de tener claro cómo se procede, en últimas, paso a paso, que van a permitir el cumplimiento de los objetivos, en este caso de los objetivos específicos, porque aquí estamos hablando ya de método y materiales. Cuando hablamos de resultados, esos resultados que ustedes están identificando deben ser confiables, ¿cierto? Si vamos a estudiar el comportamiento del SARS-CoV-2, pues tenemos que tener realmente teoría que nos ilustre. Ese es el problema hoy día, que la teoría está naciendo y que todo es posible de verificarse y que posiblemente por el tema no va a ser muy válido. Entonces hay que establecer esos resultados que sean válidos para el paradigma, válidos para la cultura y válidos para el investigador. Un último aspecto no queda acá. Aquí hemos terminado la investigación, tenemos los datos y ahora ¿qué hacemos? Entonces, todavía continúa ese ejercicio del investigador y es que ese nuevo conocimiento se traduce en artículos, el envío de los resultados para que otros investigadores los prueben, los pongan en duplicidad y los puedan llevar a sus culturas, en este caso a sus vidas diarias. En ese caso, aquí continúa. Pero también continúa cuando usted lo ha publicado en un ámbito académico y se va hacia la apropiación social del conocimiento. Entonces, en ese caso, usted va a querer exponer en un evento, en un congreso, en un simposio, donde haya expertos del tema suyo. Y allí se pone nuevamente en escenario para situar que sus resultados realmente son confiables. Y también cuando usted lleva esa investigación a formar personas, en ese caso la formación que hacen ustedes aquí en el semillero, pues está formando un recurso, que si bien ese recurso humano es específicamente del semillero, se puede traducir en un posgrado, aquí pueden hacer un posgrado
de una especificidad y puede llevarse a un proyecto, en este caso, como las convocatorias que hacen para los diferentes semilleros. ¿Qué quiero dejar con esta imagen? Fundamentalmente el que el razonamiento deductivo para el paradigma positivista y postpositivista y el enfoque cuantitativo surge así, surge de la teoría. Usted va a tener que identificar la teoría, ¿cierto? La teoría aquí se nos va a mostrar y esa se nos muestra producto de que usted pueda identificar cómo se hace una búsqueda de referencias bibliográficas en sus diferentes tipos de literatura y esa teoría nos va a permitir a nosotros hacer una explicación de ella. Por supuesto, el investigador se va a plantear postulados. Los postulados nos van a hacer identificar las leyes y recuerden que las leyes, pues en última son la repetición de esos resultados. O sea, cuando uno agrupa diferentes artículos va a poder identificar que hay una explicación de la teoría y que empiezo yo a ver vacíos de conocimiento y por supuesto me hago preguntas. Y esas preguntas se llaman hipótesis y las cuales usted lo que va a hacer es comparar con la realidad. Observen las líneas punteadas que están a los extremos de la imagen. El razonamiento deductivo parte de la teoría y termina en la comparación con la realidad. Lo contrario va a ocurrir en el razonamiento inductivo. Uno puede, producto de observar una película, de ver la situación de la vida, en el caso en el país, en el departamento, en el municipio, en la vereda, con observaciones de una película, escuchando a un experto, toda la observación que usted ha dado y en últimas esa observación se va a traducir en preguntas. Las preguntas pues se hacen hipótesis, las hipótesis nos van a dar resultados de una repetición de resultados, nos explican generalmente la teoría y ahí van a conocer realmente qué pasa, qué le ocurre a las personas, ¿cierto? Entonces observen que la diferencia está en cómo utilizamos nosotros la teoría. Para el caso del inductivo es el fin de las observaciones y para el caso del deductivo la teoría es el inicio como tal. ¿Qué es lo que pasa en las investigaciones cuantitativas? Pues se aparecen fases. Entonces, una primera fase es la búsqueda bibliográfica. Esa búsqueda bibliográfica nos va a generar la estructura de una fase conceptual. Esa fase conceptual nos va a hacer apropiar de los antecedentes. Aquí es muy importante uno identificar los estudios que están en los diferentes ámbitos internacionales, nacionales, locales. En última, nos van a permitir delimitar el problema, es decir, conocer la magnitud del problema, es decir, identificar las circunstancias y, por supuesto, precisar el vacío del conocimiento. Cuando hablamos de una fase conceptual, también estamos hablando de que nos permite esa teoría, que es producto de agrupar por conceptos, sea por índice temático o por mapeo, eso dependerá cómo se haga la teoría, de un marco teórico. Entonces ese marco teórico nos va a dar los elementos de respaldo a la pregunta que nosotros nos vamos a hacer más adelante. Cuando hablamos de una fase de administración, esa fase se llama de planificación. Entonces nosotros administramos las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas nos van a hacer identificar en ese tipo el tipo y nivel de estudio. Recuerden que tenemos que saber cómo vamos a caminar. Entonces el tipo y nivel de estudio nos va a poder identificar si es observacional, si es experimental, si es un cuasi experimental, si es un prospectivo o un retrospectivo, ¿cierto? Y también ver en qué momento se recogen los datos, si son transversales, longitudinales o del número de variables, si son descriptivos o analíticos, más de 2 variables. Cuando hablamos de fases de planificación, estamos hablando de que usted tiene que reconocer e identificar por la revisión que hizo de la bibliografía, por eso es tan importante la búsqueda bibliográfica, de las técnicas, cuáles son las técnicas que en otras partes del mundo otros investigadores están utilizando y que pueden ser aplicadas en su contexto. Hasta ahí hemos visto 2 fases, la fase conceptual y la fase de planificación. Cuando hablamos de estas fases, también estamos hablando de una fase empírica y esa lo que nos va a permitir es aplicar. Esa fase empírica nos va a permitir preparar a nosotros la recolección de los datos, por supuesto es saber desde la experiencia cómo se mide y esa fase empírica nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son los instrumentos que nos van a permitir medir mejor las variables y que van a ser más confiables y, por supuesto, válidos para nuestro estudio. Cuando hablamos de la sistematización, estamos hablando del análisis de los datos y entonces la idea es que
hay que hacer unas pruebas estadísticas. Recuerden que aquí es muy importante para este estudio lo estadístico. Entonces, usted debe reconocer las estadísticas, en este caso descriptiva o multivariante, ¿cierto? En este caso es fundamental dependiendo del número de variables. Y también esa fase analítica nos va a permitir a nosotros discutir los resultados, por supuesto, de la teoría, y saber si esa teoría nos permite explicar a través de los resultados, por supuesto, el cumplimiento del objetivo y la solución de la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que pasa con la fase de difusión? Si ustedes se acuerdan, en los otros aspectos, la investigación no termina solo con hacer el proyecto. Termina cuando usted hace un informe académico para un plan de estudios, en ese caso para un pregrado o para un posgrado. Cuando usted informa a la institución donde están las personas o donde está usted trabajando, cuando usted hace un nuevo conocimiento, cuando publica en revistas, en libros o en noticias, en diarios, y cuando usted hace que las personas apropien lo que está pasando. Por decir algo, si nosotros tuviéramos claro a través de un estudio de investigación el autocuidado, sería mucho más fácil protegernos del SARS-CoV-2, ¿cierto? Ya de ese contagio como tal. Y por supuesto, todo tiene que terminar en algún momento en la formación. En este sentido, hacer una dirección de trabajo de grado en pregrado, si es de investigación formativa, o de formación investigativa, si es en posgrado. ¿Qué es lo que pasa en el semillero de investigación en actividad física? Entonces, actualmente el coordinador de ese semillero es Brian Castrillón y Adriana también hace parte de ese semillero, ¿cierto? Adriana Castiblanco. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Pues yo soy consciente de que si no, uno no, como profesor, no enseña y no investiga, prácticamente se va a quedar condenado a hablar de lo que otros han investigado y otros han escrito. Entonces ustedes aquí pueden ver un primer estudio que lo que hicimos fue, dependiendo del contexto, del momento, culturalmente, era muy importante para la facultad y para, en ese caso, el grupo de gerontología y geriatría, hablar de las barreras en el entorno del barrio para la realización de actividad física en adultos mayores de centros días del municipio de María. Esto fue muy importante porque lo hicimos en un proyecto de aula y todo el equipo del semillero lo que hizo fue coordinar teóricamente la recolección de los datos y yo simplemente lo que hice fue de la clase de investigación articular el ejercicio del proyecto. Otro estudio que hicimos fue el de hablar de percepción de las barreras para la práctica de la actividad física en estudiantes de pregrado. Específicamente en el 2017, este fue un resultado muy interesante, donde dice que los que menos tiempo tienen para hacer actividad física son los estudiantes de medicina, le sigue enfermería y los que más tiempo tienen por su plan de estudio son los de educación física, que los más felices son los de educación física, le sigue la enfermería y los más, si se puede decir, tristes en el sentido de la actividad física son los de medicina. ¿Qué es lo que habría en conclusión para este ejercicio hacer? Es una reforma curricular en la cual se baje a ese ejercicio de tantas horas sentados, ¿cierto? En ese momento. Entonces nos dio elementos para otros estudios. Otro tercero que hicimos en el 2018 fue hablar sobre un estudio piloto. Ese fue el que hicimos con Cándida en la asesoría con ella. Un estudio piloto hablando de factores de riesgo coronario en futbolistas recreacionales adscritos a la Liga Caldense de Fútbol. ¿Qué está diciendo la teoría y qué está diciendo los resultados de ese estudio? Pues que los jugadores ocasionales no se cuidan, el 70% tiene uno o cuatro factores de riesgo cardiovascular y que en el tiempo de 10 años se va a morir de 10, 4. De hecho, uno ve que mensualmente cuando estaban los torneos, se mueren las personas principalmente en la zona de Santa Águeda. Calor, ellos han bebido alcohol al día anterior, son personas con triglicéridos altos, entre otras variables fumadores, y una variable que nos llamó mucho la atención, que es estresora, y eso lo hablábamos en su momento con el grupo, es tener más de una relación con una mujer. Entonces eso es un estresor muy grande. Y el último estudio, ese estudio sí está fresquito,
Estamos participando en la convocatoria de proyectos de investigación en semilleros y surge en el anterior que se llama Red Social, Actividad Física en Estudiantes de Pregrado de Ciencias de la Salud. Este específicamente lo han liderado Brian Castrillón y Luz Adriana Castiblanco. Esas son las 4 experiencias más recientes que hemos hecho, pues hemos tratado de hacer una por año y eso nos da elementos pues como para hablar de una base muy interesante a nivel teórico y a nivel de resultados. Específicamente, lo que yo he aprendido con el semillero y lo que llevo en el proceso de vida y por supuesto como docente es que nuestras decisiones se resuelven casi siempre sobre la base de información incompleta y datos imprecisos. Y estoy de acuerdo con Sigman en la vida secreta de la mente. Entonces la idea es que ustedes, antes de conversar, hagan esta segunda actividad y muchas gracias por su tiempo. Espero no haberme pasado de este tiempo. No, profe, estuvo supremamente bien de tiempo. Nos quedan todavía unos minutos. Ok, entonces Entonces, por favor, ya les voy a volver a, es que lo desactivé, voy a volverles a compartir el código para que ustedes lo puedan ver. Ya les muestro los resultados de lo que han hecho. Entonces aquí en este código, entran nuevamente a la página y digitan el código 5580125 y, y allí les hago una pregunta, ¿cierto? Específicamente la que van a encontrar ustedes allí. Se las voy a decir. Escriba 3 palabras que representen el concepto de investigación cuantitativa. Escriba 3 palabras que representen el concepto de investigación cuantitativa. Y empiezan a aparecer precisión, estadística, realidad. Objetividad, validez, observación, fenómenos, precisión. Mientras se van complementando las palabras, voy a empezar a la inversa, voy a empezar con el resultado de investigación eh, cuantitativa para que ustedes lo puedan ver. Hice un ejercicio de nube de palabras. eh, es mucho más interesante cuando uno está haciendo este ejercicio, eh, hacerlo sobre nubes de palabras, ¿cierto? Ahí nos está cargando. ¿Ya están viendo la pantalla? La sí, presentación. profe, ya se ve. Ok. Un segundo, yo voy a tratar de moverla por acá. ¿Terminamos todos? ¿Sí? Sí, profe, yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la otra. Déjame un segundo que estoy teniendo una dificultad aquí con la carga de la presentación, pero ya lo vemos.
Bueno, me gustaría escucharlos, aprovechando estos minutos que nos quedan de comunicación. Y yo ya voy cargando acá. Entonces tienen la palabra. Profe, es que yo esta tarde leí un comentario muy interesante, que me pareció muy interesante, y ahorita que hablamos de apropiación social de conocimiento, me parece pertinente decir, pues, a ver, la ciencia avanza, ¿cierto? La ciencia avanza, siempre se escriben nuevos artículos, se hace más investigación, pero si la comprensión de esos avances científicos no llega al ciudadano de común, o sea, ¿cómo hacer un mundo pues mejor? Porque uno hace ciencia y pues para favorecer a la comunidad, pero si no sabemos explicarle al ciudadano de común esos hallazgos, pues me parece pues que ahí radica como también tenemos que hacer mucho énfasis y mucha fuerza en el futuro. Yo creo que esa es la responsabilidad más grande que tenemos aquellos que estamos interesados en hacer investigación. Por decir algo, o sea, los estudiantes y yo publicamos sobre red social y actividad física. ¿Cómo se promociona la actividad física en las redes sociales? Y ahí quedó. Pero si nosotros no vamos a los estudiantes de los 3 programas de pregrado, no hacemos un ejercicio de compartir a través de una página web o de compartir un postcard, eso se queda simplemente para que los investigadores se ganen méritos y se ganan posiblemente premios, pero no. Y o sea, esa es una de las dificultades, que nosotros no vamos donde o sea, eso es una obligación ética, es una cuestión ética, retribuirle a la persona que ha confiado la información, que me ha dicho que sí, que él va a estar en el estudio, que me proporcionó las cosas, ¿cierto? Por eso es que la investigación cuantitativa ve al participante como un objeto. Eso es lo interesante, ya, pues imagino ustedes ya han visto ese proceso de la investigación cualitativa, de la importancia de que se reconoce que el otro sabe y que el otro también puede ayudarme a comprender la realidad. Aquí es objetivo, aquí es distante, ¿no? Pero ese es el compromiso que debe asumir el investigador, terminar la cadena de esa transferencia de conocimiento o esa producción de ciencia, tecnología e innovación. Coincido con usted. Señoritas, ¿qué están pensando? ¿Qué quieren conversar? ¿Qué otra inquietud? El tema de las decisiones es una cuestión que a mí me parece muy interesante, y es que siempre elegimos nuestra pareja sin información confiable. Muchas veces elegimos nuestra profesión por lo que el relato de otro, y en ocasiones acertamos o en ocasiones perdemos, pero esa es la vida. Muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Esto lo he hecho pues fundamentalmente desde que inicié con el semillero en el 2015, regresando del doctorado. Profe, muchas gracias a usted. Una preguntita antes de concluir, qué pena yo tan intenso. Claro. Una investigación o un proyecto que se esté gestando, pues ya vimos las fases del proyecto, ¿cierto? Pasa a la fase de planificación, y si por algún motivo se debe devolver a a la fase conceptual, o sea, partimos del hecho de que hubo un error desde la fase, mejor dicho, si hubo un error haber pasado con tanta anterioridad a la fase de planificación. Es que la dificultad en esta investigación es que usted debe hacer tan bueno en revisión, tan buen análisis crítico, que pueda llevarle paso a paso. Un paso, por decir algo, que no se identifique la técnica. La técnica acertada puede hacer que las variables
nos lleven a tener unos resultados errados. El tema estadístico, que utilicemos una forma de ver las variables, ejemplo, que nuestras variables eran cualitativas y yo estoy corriendo un estadístico cuantitativo, o sea, categórico, entonces, o numérico mejor. Y si mis variables se expresaban era en cualidades, pues tengo un problema grandísimo, no puedo correr un modelo. Entonces, por eso es muy importante qué actores aquí son los investigadores, el asesor estadístico, muchas veces el economista que le hace ver a uno el proyecto dónde va a tener pérdidas. Yo creo, con todo este ejercicio que ha pasado de COVID, que nosotros nunca pensamos, los que hacemos proyectos del orden de la estatal de MinCiencias, que había que hablar de prórrogas y que de suspensión de proyectos. ¿Y eso cómo se tramita? A mí me tocó aprender sobre la marcha, porque todos los proyectos que yo he hecho hasta la fecha nunca los había suspendido. Y entonces con esa situación tuvimos que aprender cómo se suspende, cómo se reclama, cómo se escribe. Y eso es un tratado que en las clases de metodología nunca lo había yo hecho, se hace en la experiencia. Y se hace con una cuestión, en el caso de la universidad, con personas que en ocasiones tienen profesiones diferentes, son muy valiosos porque lo asesoran a uno, en este caso abogados, economistas, administradores de empresas, entonces uno tiene que irse uniendo. ¿Qué es lo que yo digo en últimas? Esto no lo hacemos solo. Si hacemos entre disciplinas, va a ser mucho más fácil alcanzar los objetos de estudio y solución de los problemas. Si seguimos mirando solo en la disciplina, esto es, ya el mundo cambió y la mirada es más holística, la mirada es sobre disciplinas y sobre gestión de conocimiento y sobre inteligencia emocional. Podemos saber toda la teoría, pero si nos fracasamos cuando los resultados no nos dan o cuando perdimos una convocatoria o por un proceso administrativo no clasifiqué y si el investigador se cae, pues hay que aprender a gestionar la inteligencia emocional, que eso en últimas es la consecuencia de ser un pensador sistémico. O sea, aquel que reconoce realmente de qué está hecho y de qué escuela viene y cómo se puede salir rápidamente de la dificultad y cómo aprender a conversar con los otros en la dificultad. Porque si todos nos peleamos en un momento o discutimos y nos vamos a, por decir algo muy rectilíneo, nos vamos a los puños, pues el grupo se acaba, el proyecto se acaba. Entonces alguien tiene que dar la parada frente a la razón y la racionalidad. Listo, profe. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, si no, pues mi correo es eder.pena@ucaldas.edu.co. Con mucho gusto, muchas gracias. Espero pues es que conversar cuando uno cree que no sabe es muy difícil. Yo sé que ustedes saben mucho y qué bueno fue este ejercicio, este espacio, los felicito y ya van por el 7º, qué maravilla, qué maravilla. Eso algún día dará un resultado. Cuando menos espere, dará un resultado. Y de eso, por eso son los semilleros. Los semilleros hacen analogía a la huerta de la abuela que cuidaba planticas aromáticas. Y esas planticas algún día daban resultado, o con gripa, o con cosas así de las abuelitas. Por eso, semillero quiere decir que algún día germinará el buen árbol. Y eso es el objetivo. Muchas gracias a María Eugenia, muchas gracias a Juan Camilo. Muchas gracias, profesor, y a todos los asistentes, las compañeritas y compañeritos jóvenes. Entonces, pilas, ¿no? Muy importante que asistan y que, bueno, que les quede esa inquietud, que es lo que nos dejó el profesor Peña, que queda de nuevo invitado. Y que la propuesta es, claro, intercambiarnos nosotros los docentes con los semilleros, por ejemplo, usted acá y nosotros allá, bien sea un estudiante que esté allá dando en el semillero de ustedes o un docente nuestro allá y viceversa, un estudiante de ustedes acá. Es que requerimos eso, ya que por el caso mío que yo estoy dando también la maestría de actividad física, nos podemos complementar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Mi ánimo, que yo sé que estamos en tiempos de crisis, pero que
solo este conocimiento que estamos adquiriendo en todo nuestra, digamos, para nuestra vida, porque esto que nos explicó el profe también nos sirve para nuestra vida diaria, sea digamos, apreciada y valorada por todos. Entonces, muchísimas gracias. A mí Y me nos vemos. que es posible, Juan Camilo, una breve intervención de Brian y de Adriana para que les comenten qué hicieron ellos en 15 días, construyeron un proyecto para la convocatoria. ¿Cómo se sintieron? Porque eso es muy importante que ustedes, en el caso del semillero saludable de Caldas, vean que sí se puede hacer. Yo sé que ustedes también hacen semillero. Entonces, Brian y Adriana, Lucía, Bueno. brevemente cuéntenles si eso realmente pasó, la gestión del conocimiento, la inteligencia emocional, y bueno, cuéntenles muy brevemente, por favor. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Noches, Adriana. Bueno, pues la experiencia fue muy atractiva, pero el trabajo en grupo fue lo que más ayudó a que el proyecto saliera adelante. Yo pienso que eso fue fundamental, el apoyo del profesor. Obviamente uno al principio siente como muchos nervios porque uno dice, ¡jue madre! 15 días para hacer el proyecto, pero al igual la motivación, las ganas que teníamos de hacerlo, los aprendizajes que teníamos del profesor fueron suficientes para no decir, hagámosle, saquemos esto adelante, y lo que más fortaleció el proyecto fue el trabajo en equipo. Eso creo que fue lo que más se me quedó a mí del proyecto. Hubo momentos en que uno dice, sí, tuve que buscar, tuve que hacerle, tuve que meterle mucho empeño, hubo momentos de estrés, pero como dice el profesor, la inteligencia emocional fue lo que más, mejor dicho, hay que manejar. Pero el proyecto se sacó adelante y esperemos que tengamos muy buenos resultados. Muchas gracias, Adriana. Bueno, profe, buenas noches para todos, para todas, espero que estén muy bien. En cuanto a la experiencia de haber sacado adelante un proyecto de investigación en 15 días, fue una experiencia llena de diferentes emociones, en donde pues la constante de nosotros fue la motivación. Si hay actitud y motivación se puede lograr las cosas. Claro está que también intervinieron diferentes emociones como la frustración, el miedo al fracaso, a defraudar y decepcionar, pero ante las crisis sacamos la resiliencia que tenemos y sacamos adelante el proyecto. También el clave para sacar adelante un proyecto en tan corto tiempo es el trabajo en equipo. Como dicen por ahí, solo llega más rápido, pero acompañado va a llegar más lejos. Un trabajo en equipo, donde se genera una interdependencia, no una dependencia, seguramente es la clave para usted lograr, para este caso, sacar un proyecto de investigación en 15 días. Y para terminar, pues, la experiencia fue muy gratificante, ya que, pues, contamos con el constante apoyo del profesor y también por el empeño que nosotros teníamos de sacar adelante este proyecto de investigación. Muchas gracias, Brian. Bueno, aquí yo creo que ya hemos terminado, entonces Juan Camilo, díganos qué hacemos. Listo, no, muchísimas gracias a todos los asistentes, al doctor Eder por su participación y a Adriana y a Brian por su intervención. Con eso damos cierre a esta presentación y bueno, nada, es invitarlos para futuras capacitaciones, sea desde el Semillero Saludable Caldas o desde el Semillero de Actividad Física. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y que tengan una excelente resto de noche. Muchas gracias. Muy buena noche para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Hasta luego. Lo mismo. Gracias, feliz noche.